Bueno, hoy tengo el gran placer de tener a mi hermana Iris Zeeman de Soltera Sentner, que vamos a hacer una charla entre las dos de nuestro paso por Posadas y por la comunidad judía. Iris está en Kiryat Motzkin en Israel, yo estoy en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, y hoy es el 22 de agosto del 23. 23, siempre me equivoco, 23 de agosto del 2020. Bueno, Iris, como te mandé las preguntas, quiero que empecemos a hablar sobre nuestros antepasados y cómo ellos llegaron a la Argentina. Si Ok, vos querés, yo puedo empezar un poco y después vos me muy bien, complementás porque lo muy vamos bien. a ir intercambiando. Parece Entonces, bárbaro. del lado materno, que son los abuelos Gutman, el abuelo se llamaba Efraín Gutman, Francisco en español, y la abuela Juana, en Europa la llamaban Joana, y el apellido era Davidson. La abuela Davidson era de Tukum, Latvia, y el abuelo Gutman era de Polonia y tengo entendido de una ciudad que se llama Radom. Ahí fue donde nació el último hijo que nació en Europa, Radom, Polonia. También sé que en Radom, en la época de la guerra, hubo guetos que llegaron a 25.000 judíos que entraron en esos guetos y después fueron exterminados en Treblinka y en Auschwitz. Así que ese podía haber sido el futuro de nuestra familia si se hubiese quedado en Europa. Ellos llegaron a Montevideo, Uruguay, en el 1928. Nuestra mamá, Basia Elsa Gutman, después casada con Sentner, nació en el 1929 en Montevideo, Uruguay. ¿Querés agregar algo a esto, Iris? No, está perfecto. Bueno, dale. Perfecto. Eh, Ahora, la familia de papá, ¿querés vos empezar a hablar un No, poquito? es Sí, bárbaro. sigo, ok. La familia de papá, los Sentner, llegaron a Basavilbaso de un lugar que se llama la zona, la gubernia de Kherson. La familia decía Gerson en su tiempo, pero yo lo busqué y es Kherson con K-H-E. Y ellos llegaron en el marco del barón Rothschild a las No, colonias. Barón Hirsch, el Hirsch, Barón Hirsch. perdón, el barón Hirsch a Sí. las colonias en Entre Ríos y fueron prácticamente unos de los fundadores de la colonia Lucienville, así se llamaba en su origen, y después era Basavilbaso, como se la conoce hoy en día. Los que llegaron fueron nuestro tatarabuelo Abraham eh, Sentner, el abuelo que se llamaba Tzvi, también se lo conocía por Herschel y Enrique Sentner, y él ya vino con su esposa y hijos, y su esposa se llamaba Hannah, Ana, y el apellido de ella tenemos un debate porque aparece en diferentes nombres, pero algo así como Yom Tov era el apellido de la abuela Ana. Y llegaron con nuestro abuelo que tenía unos 7 años argentino, su nombre era José. Y se establecieron ahí y fueron colonos. Yo sé que el abuelo Enrique tuvo mucha importancia en la fundación de la primera cooperativa de granos de los colonos judíos de Lucienville y también estaba muy involucrado en todo lo que tenía que ver con la cultura y aportó mucho para la creación de la biblioteca de la colonia. Eh, Nuestro papá, Nisin Sentner, fue el hijo número 8 de 11 hijos de los abuelos Sentner.
La mamá de papá se llamaba Rosa Gorban, y los abuelos Sentner llegaron a fines del 1880. La abuela Rosa llegó ya de jovencita a la Argentina con su mamá y más hermanos, y ellos fueron la abuela, la mamá de nuestra abuela, Ite Feinstein de Gorban, terminó en una colonia en Patagonia, pero como ella era partera, la llamaron de Basavilbaso, de la colonia Lucianville, que viniera hacia Basavilbaso porque necesitaban una partera. Y así es como nuestros abuelos se conocieron, porque la mamá de la abuela Rosa estaba en la colonia y la abuela Rosa vino a visitar a Lucianville y vino a visitar a su mamá y conoció a nuestro abuelo José y se casaron ahí en Basavilbaso. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo voy? Bárbaro, bárbaro. Okay. No hay nada más lindo. Una nueva historia. No, está bien. No tenía lo que corregir. Bueno, me parece muy lindo que mi hermana mayor me apruebe, porque siempre busqué esa aprobación. Bueno, ahora, nuestros padres, entonces, mamá Elsa Basia Gutman vivía en Salto, Uruguay. Después de haber vivido en otras ciudades en Uruguay con sus padres, siempre se mudaron toda la familia. Y el abuelo Gutman trabajaba en Salto como un tipo cuentening, pero en vez de ir de casa en casa golpeando las puertas, iba en el sulky a las diferentes comunidades agrícolas a ofrecer provisiones. Y entre las cosas más interesantes que ofrecía era fotografías retocadas de gente de las diferentes lugares agrícolas. Entonces le daban la foto de alguien que se murió y le decían, queremos que le pongan este tipo de ropa en la foto retocada, y así lo hacía. Pero lo interesante es que el abuelo Efraim no sabía hablar español muy bien, ni siquiera escribirlo. Entonces mamá Elsa Basia, ella era la que lo ayudaba a su papá de muy niña a hacer los pedidos de las fotos que iban de Salto a Montevideo, y ahí llenaban el pedido y se lo mandaban de vuelta, y después el abuelo lo llevaba con el sulky a donde iba. Eso es lo que sabemos del abuelo. También vendía algunas joyas y lo que la gente necesitaba, no era solamente fotos. Lo que la gente necesitaba, eso es lo que yo tenía claro, entendido. Sí, claro. Bueno, ¿cómo se conocieron nuestros padres? Los jóvenes de Concordia, ahí vivía nuestro papá, y los jóvenes de Salto organizaban bailes. Y papá vino con un grupo a un baile que hacían por alguna ocasión en Salto, y ahí es donde se conocieron y ahí es donde empezaron su noviazgo. Más tarde se casaron en Salto y se trasladaron a vivir en Concordia. En Concordia nosotros nacimos, Iris y yo, y papá trabajaba para el Molino Ríos de la Plata, que la gente argentina va a saber lo que es la compañía granera de Argentina más grande, donde hacen todo tipo de proceso de harinas y todo eso. De Concordia los trasladaron a papá por el trabajo a Basavilbaso, y de Basavilbaso lo trasladaron nuevamente con el Molino Ríos de la Plata a Misiones. Y llegamos ahí en el 1955, si no me equivoco. 56. 56. Ok, sí. Era entre 55 y 56. Ok, muy bien. Nos instalamos en la calle 25 de Mayo, en una casita alquilada, y vivíamos cerca de los Pruchaski, de los Morim Levi, de otra gente que no me acuerdo el nombre de la colectividad.
A los que teníamos en Posadas, que nuestros padres conocían, era a Aarón Chertin y Sarita Chertin, que se convirtieron en nuestros tíos. Y inmediatamente formamos parte de la escuela hebrea y de las actividades del salón. Iris, ¿querés contar un poquito de la escuela hebrea Bueno, de Posadas? muy bien. Ahora me tocó mi turno. Dale. De cosas más recientes. Sí. Yo empecé a los 6 años, cuando llegamos, yo ya tenía 6 años, empecé en forma simultánea también la escuela hebrea y también la escuela del barrio, la pública. La escuela hebrea para mí fue muy importante. Yo pienso que tenía que caminar muchas cuadras para llegar. Desde casa iba caminando, mi papá me acompañaba porque él iba para el trabajo y me dejaba en la escuela y después yo tenía que volver sola y no era muy grande, pero me gustaba mucho ir ahí, porque ahí encontré a mis primeros verdaderos amigos. Ahí empezó, digamos, toda mi vida social, cultural, estaba centrada dentro de lo que eran los amigos de la clase. Estaba Golde, estaba Clary, y con ellas empecé Jorge Litvin, con ellos empecé mis primeros años de amistad, de actividad social y cultural, se puede decir. A mí, yo pienso que para mí los Morim Levi tuvieron un papel muy importante dentro de la colectividad y dieron un empuje sionista y, y también cultural judío. Recuerdo que en el primer seder de pesas que hicimos en casa, estaba todo basado no en la parte religiosa, sino en la comida. O sea, lo que se comía en la casa de los padres de mamá, y de acuerdo a eso, así eran las festividades. Hasta que el Moré Levi imprimió una pequeña Agadá de Pesaj, donde lo que más había eran canciones. Y de acuerdo a eso yo impuse de que no alcanzaba con comer, sino que había que cantar por lo menos. Y esos fueron los primeros pasos nuestros para darle contenido, que era una fiesta judía, no religiosa para nosotros, pero sí tradicional. La parte organizativa de las actividades, como en el Kinder Club, Shahar, ahí empecé a entender qué era lo que teníamos que hacer, y yo pienso que fueron ellos. O sea, si bien las entidades existían, ellos le dieron el empuje, empezaron a traer cartas para jugar los domingos cuando nuestro padre iba a jugar al truco, o al truco pienso que jugaba. Nosotros jugábamos a las cartas que eran de a Judías. 4, judías, las cartas judías, exactamente. Y ahí aprendíamos muchas cosas, o sea, aparte de lo que aprendíamos en la escuela, aprendíamos ahí cosas más vivenciales. A ver, precursores del sionismo. Es verdad, pero nosotros no sabíamos que existía una montaña que se llamaba Merón, Carmel y todo eso. Y así empezamos a hacerlo mucho más activa nuestros conocimientos sobre el país. Yo realmente pienso que ellos dieron un empuje muy importante al contenido, no a la forma, sino al contenido de qué era lo que teníamos que hacer en ese. Y yo, la verdad es que escuché lo que Graciela decía, que ella era secretaria de actas, pero yo me acuerdo que yo era presidenta a los 12 años, y pienso que eso me dio una línea a seguir, que toda mi vida estuve dentro de movimientos sionistas
y bueno, hasta que llegué a Israel, y hasta acá tener una vida activa dentro de lo que puede ser un partido político o lo que sea, siempre ser parte de algo y no dejar que las cosas yo pienso que eso lo aprendí ahí, para Ujú. mí es un legado muy importante. Muy lindo, Eh, Iris. Muy lindo. o- Me llevaste a ese entonces. ok, y yo pienso que ahí también en el Kinder Club, una vuelta fuimos bueno, se olvidó el teléfono. Te presento a mi cuñado. Fuimos en un día del niño, organizamos llevar a un hospital, teníamos ¿cómo se llamaba? No una filmadora, una proyectora. Y teníamos películas para niños de dibujos animados. Y el Día del Niño, después que hicimos toda una recolecta en los negocios de los judíos, de regalos para los chicos, nos fuimos con todo lo que teníamos y empezamos a proyectar películas en el hospital. Yo pienso que los chicos estaban muy entusiasmados, pero para nosotros fue el ver cómo se vive o cómo vive la gente en un hospital público. Y estábamos con los ojos tan abiertos que ni nos dábamos cuenta que en realidad nosotros teníamos que hacer cosas ahí porque nos habíamos preparado. Estábamos de lo más impresionados. Yo no sé si alguien más se acuerda de eso, pero a mí eso me quedó grabado, que fue una lección de que no todos los chicos en Posadas viven igual que como Ujú, vivimos nosotros. ujú, ujú. Y bueno, esas son dos experiencias así importantes que tuve en la infancia, que me dieron, que me dieron muchas cosas y esas las traigo conmigo hasta hoy día, porque cuando a veces hablan, mismo en Israel, de que hay muchos niños pobres, entonces yo les digo a mis nietos, no hay que olvidarse de eso, hay que mirar dónde está, porque no todos viven bien, no Sí. todos viven bien y hay que aprender a dar un aporte, no de dinero, pero sí pensar de que las cosas, o sea, que la igualdad es algo fundamental en la base de las, ¿cómo se dice? Del legado que uno tiene para Ujú, dar a la sociedad, para dar a la familia, para dar a todo el mundo, ujú. digamos. O sea, mirarlo de chicos, así, de la Sí. familia, de la sociedad en la que uno vive y de lo que tiene que el mundo. Bueno, yo a esto quiero agregar que también yo fui a la escuela hebrea, eh, mis, mis amigas en la escuela, yo recuerdo la clase de la escuela hebrea, a Lauri, eh, Carlos Massal, Negrito Weismel, Rita Selinger, pero no me acuerdo de otros chicos. Nosotros íbamos por las mañanas, porque íbamos de tarde a la escuela pública. Y si bien me acuerdo de la Morá Clarita, tengo memoria más fresca de la Morá Ruth, y creo que fueron muy lindas experiencias. Quiero recordar los Kabbalat Shabbat que teníamos en la clase, y la mamá de Carlos Massal mandaba el cadete del negocio con pizzas recién hechas por ella, con tortas recién hechas por ella. Eso llenaba el alma. Claro, nosotros no íbamos solo a comer, pero ella nos dio ese toque cálido de casa en la clase. Con la Morá Ruth, una vez ella hizo que yo y Yo-Yo Chai participáramos en una pequeña obra de teatro. Y la verdad es que los dos mostramos la combinación en esa obrita de teatro,
porque nos dio un ataque de risa que no pudimos hacer nada. Y la Morá Ruth atrás del telón apretando los dientes y haciéndonos muecas que sigamos adelante. Yo no creo que seguimos y fue una vergüenza para todos, pero yo lo pasamos genial. Eso es lo que me acuerdo de la escuela. Claro que me acuerdo también del Kinder Club, y también que una vez le dije a alguien que era marrete porque yo quería comprar algunos juegos y esa persona no quería, entonces eso causó un poco de fricción que creo que duró hasta mucho, mucho tiempo después Yo no me eso. acordaba de ¿No te esas acuerdas? cosas. Sí, yo me acuerdo. Hasta el día de hoy lamento que no lo clarifiqué con la persona en su tiempo y me siento un poco culpable. Creo que el hebreo tan básico que aprendimos fue lo suficientemente bueno que el día que llegué a Israel siempre estaba en clases más adelantadas que otros chicos que llegaron sin nada. Y eso seguro que tiene que ver con lo que aprendimos con los morim en Posadas. Yo también tuve el More Jaime y la Morá Ruth me tocó. También quiero señalar que hicieron las Morot Ruth y Shoshana. Y Shoshana. Shoshana era mi Morá. Era tu Morá, en el otro saloncito. Hicieron clases de hebreo para padres. Y me acuerdo cómo mamá iba las noches que había clases, creo que era una vez por semana, y después venía a hacer los deberes, y el entusiasmo que ella tenía de aprender el hebreo. Eso me quedó grabado porque nadie lo nombró todavía, pero de interés que los padres también, y muchos de nuestros padres terminaron en Israel y necesitaron de ese hebreo también, pero solo un detallecito para nombrar de los morim. Bueno, Iris, sabemos que dijiste que nosotros no éramos una familia religiosa, pero sí celebrábamos todas las fiestas con muy rica comida. Yo quiero comentar que cuando nació nuestro hermano Jorge, en Posadas no había moel. Y tuvieron que traer un moel de otra ciudad. ¿Vos te acordás de dónde vino? De Buenos Aires vino. Bueno, de Buenos Aires vino. Era un moel bastante mayorcito y con sus grandes demandas. Nosotros no teníamos kasher en casa, pero él sí quería que mamá le organice la comida kasher. Estoy segura que mamá fue al puesto de los padres de Clarita y Arcadio y compró todo lo que había judío y kasher que podía conseguir. Pero también me acuerdo que mamá, después de 8 días de dar a luz, estaba con tanta presión de tener que hacer este Brit Milá, que también nos transmitió a nosotras, y también la preocupación del Brit Milá por sí mismo. Pobre Íngale, pobrecito. Ahora quiero también nombrar que Jorge, el pobrecito, esta semana seguramente va a tener el Brit Milá de su segundo nietito. Así que estamos en un lugar muy apropiado para contar este cuento. Para hablar del pobrecito. Del pobrecito, que era tan flaquito, pero hoy en día es un hombre muy fuerte y fornido. Sí. Bueno, eso de lo que yo me acuerdo. Iris, ¿te acordás algún detalle más con tradición religiosa? Yo quería contar, no de la parte religiosa, sino que había algo que a mamá le gustaba mucho, y era que cuando tenía cumpleaños, venían de la Bitzo 2 amigas con una flor, y ella preparaba el té. Ahora, los preparativos eran tan lindos, porque ella estaba tan contenta de que iban a venir,
que a nosotros también nos entusiasmaba mucho, y quién va a venir, y cómo va a ser, y qué es lo que hacen cuando vienen, qué sé yo. Y ella dice que simplemente vienen y charlan, y le dicen feliz cumpleaños, y le traen la flor, y ella se ve que tiene que preparar el té. O sea, siempre me parecía eso algo tan hermoso, que dentro de la colectividad había, me imagino que es en todo el mundo una cosa así, no sé, no tengo la menor idea porque acá en Israel no pasa, No, no, no pero creo, acá tampoco. y en Uruguay tampoco pasaba, pero era algo que siempre me gustaba el entusiasmo que había en casa de que iban a venir las amigas a traerle la flor y ella a recibirlas porque era el día de su Y cumpleaños. ponía el mantel bordado de las Pero por guardas de supuesto, ella. era todo lo mejor, Todo todo lo lo mejor. mejor, todo lo mejor. Bueno, ya que hablaste de las amigas de mamá, quiero mencionar, mamá era muy amiga de Fica Mayo, con quienes tejían juntas. Y Najón. tengo un cuentito que no tiene nada que ver con judíos, pero tiene que ver con la relación de amistad. Una vez los Mayo estaban estrenando un auto nuevo y Pica le dijo a mamá, vamos a ablandar el auto y vamos a viajar a Candelaria. Creo que todos los chicos estábamos en el auto. Habremos sido 7, no creo que Rosita, la más chica de nuestras hermanas, estaba ahí. Fuimos a Candelaria. Cuando llegamos a Candelaria, Pica dice, yo siento un mal olor acá en el auto. Y se dio cuenta que viajó todo el viaje con el freno de mano. Dijo, lo que yo me acuerdo, que repitió y repitió, David me mata, David me mata, David me mata. Eso era un cuentito. El otro cuentito es, por supuesto, Sarita Chertin fue una amiga muy cercana, que para nosotros era tía, y Sarita Cherti venía seguido a casa y nos traía chocolatines y los ponían arriba. Cuando llegábamos de la escuela y entrábamos a la casa y las oíamos hablar, Iris y yo corríamos a la heladera a ver si estaban los chocolatines. Ese es otro pequeño cuentito. La otra amiga muy cercana de mamá fue Elvira Fuchsman. Eso fue un poquito más tarde y me acuerdo que mamá aprendió a manejar y empezó con papá enseñándole. Y papá decía, me vas a romper la caja de cambios, me vas a romper la caja de cambios. Y mamá le comentó esto a Elvira. Y Elvira le dijo a mamá, Elsa, haceme un favor, te doy el número de mi viejito que me enseñó a manejar y vos lo llamás y que tu marido no te lleve en el auto más. ¿A dónde quiero ir con todos estos cuentos? A decir que no teníamos familia que nos aconseje, pero sí teníamos esos amigos que daban consejos Sin duda. prácticos. La mamá de Esther Kotler, también amiga, y de Clary, le dijo a mamá, después de algunos años que yo fui a otro odontólogo, que yo tengo que ir al odontólogo que Clary va. Aunque era un poquito, tenía fama de pegarle a los chicos, el trabajo que hacía en los dientes era muy bueno. Bueno, eso todo no tiene que ver con judaísmo, pero sí tiene que ver con comunidad, cómo Sin nos duda. apoyábamos. Ok, bueno, Iris, hablaste un poquito del sionismo. ¿Por qué no nos contás? Nosotros nos mudamos de Posadas en 1966. Fue muy duro. ¿Cómo fue nuestro marco en Uruguay y tu pasada por Israel por un año? Todo eso contanos. Ok. La verdad es que el dejar la comunidad de Posadas fue muy difícil para nosotros, porque estábamos para las dos, yo pienso, éramos dos adolescentes que de repente nos quedamos sin amigos y llegamos a Uruguay y nos tuvimos que poner a estudiar para hacer reválida de un montón de materias, viviendo en la casa de unos tíos,
y sin ningún marco social, al que estábamos muy acostumbradas, a tener amigos, a salir, a sentirnos libres, y en una ciudad muchísimo más grande, o sea, donde sin duda había más peligros, había que moverse solos en ómnibus y en distancias muy grandes, y yo tenía 15 y vos tenías 13, o sea que no era nada sencillo. Yo pienso que con todo tuvimos suerte, porque empezamos a buscar, y tuvimos suerte porque teníamos un primo que estaba organizando un movimiento nuevo partidario y nos invitó a participar. Y ahí enseguida, en realidad, nos ofreció no solo y participar de un grupo de la misma edad, sino que también nos brindó a sus amigos. Sus amigos empezaron a ser nuestros amigos. Y por ese grupo, que era algo muy extraño, o sea, era extraño en el sentido de que la mayoría de los grupos en la comunidad eran partidarios, y este era el único que no lo era. Y por ese grupo me mandaron a Israel, Majón de Madrigim. De repente avisaron de que había una banca para un grupo partidario, y los de Argentina no lo podían llenar, y como yo soy argentina, entonces dijeron, podemos aprovechar, y entonces viajé desde Buenos Aires para después poder trabajar la experiencia del Majón de Madrigim para mí fue muy importante. Si bien yo siempre pensé que mi lugar era vivir en Israel, pero era bastante joven y no sabía a dónde me iba a llevar la vida, y si bien lo tenía muy centrado el tema, eh, fue importante llegar a Israel y conocerlo. Estuve en el año 68 en el Majón, después de la Guerra de los 6 días, lo que Israel estaba en un momento muy especial, de mucho éxtasis después de la guerra y del triunfo. Y quizás vi un Israel diferente al que había antes, vi mucha actividad, todo abierto, todo era felicidad, todo era... y la verdad es que cuando volví empecé a reflexionar en realidad de lo que vi, que estaba como deslumbrada, o sea, participé también, estuve en el Kibbutz, estuve en Wingate, era un programa muy completo, y con un grupo de gente muy linda, que cada uno aportaba de las cosas que sabía, y bueno, y el programa del Majón era un programa muy completo. Cuando volví del Majón, me encontré de que el grupo apartidario del que me había mandado se disolvió. Entonces ahí la reflexión debe ser mucho más seria, porque había que empezar a pensar realmente qué es lo que yo quiero. Y así llegué a la Hativá Nilevich, que es la Hativá, son los mayores de la Shomer Hatzair. Y yo pienso que ahí recibí, digamos, aparte de que son sionistas, otros valores. También el buscar la igualdad, el buscar otras cosas también, en la vida y en la fe. Y ahí quedó completamente claro de que mi vida no iba a ser en la diáspora, que yo venía a Israel. Y bueno, la vida me llevó de que, bueno, nos casamos con Leonardo, me casé con Leonardo Siman, y en Uruguay todavía tuvimos a nuestra primera hija, y hicimos salir al kibutz, porque queríamos en forma seria probar bueno, éramos muy idealistas, el hombre nuevo, el buscar otros valores de igualdad, y bueno, conocimos la realidad del kibutz, y en realidad en aquella época empezaron los primeros cambios en el kibutz, y entendimos que la gente con la que nosotros estábamos, aparte de lo que era un garín de Aliá, que habían hecho Aliá unos años antes, la mayoría de la gente que estaba cercana a nuestra edad eran Bnei Kibbutz.
y entendimos que ellos están buscando cosas que nosotros dejamos en la ciudad para probar vivir en el kibutz de otra manera. Entonces entendimos, nos quedó bien claro después de 5 años que, que nosotros para vivir así no precisamos el kibutz, nosotros conocemos lo que es la vida en la ciudad, y ahí nos fuimos. Y empezamos la vida, fue como, salir del kibutz fue como hacer aliá de nuevo, porque es empezar una absorción diferente en la ciudad, que es mucho más grande, más buscar más el individualismo, menos la parte social, hasta que de a poco encontramos nuestro camino. Ujú. Bueno, voy a hablar un poquito yo de mi trayectoria con el sionismo. Como Iris contó, yo también fui parte de ese grupo apartidario, se llamaba Drahim Hadashot, y Nuevos Caminos en español. Y como dice Iris, el grupo se mantuvo, pero no teníamos directiva, éramos muy jóvenes los que quedamos. Y nos disolvimos, terminó siendo como un lugar para ir a bailar, y eso no era lo que yo necesariamente quería, solo ir a bailar los fines de semana. Yo fui a Shomer Hatzair, y en ese marco fui por un año, en programa de un año en Israel de la Shomer Hatzair, vivimos en 2 kibbutzim, tuvimos programas similares al del Mahom, nos organizaron todo tipo de seminarios en Jerusalén, estuvimos un mes, estuvimos en Givat Haviva otro tiempo, todo estudiando sobre la realidad de Israel, estudiando hebreo, haciendo amigos con chicos de otros países también que estaban en Israel en los mismos programas de Brasil, de Argentina. Fue muy lindo la experiencia, para mí fue muy especial porque conocí a mi marido, él era un soldado en el primer kibutz donde yo estuve, y tuve que volver a Montevideo a terminar el secundario. Una vez que terminé el secundario, volví a Israel y nos casamos en Jerusalén en el 73, y de ahí estudié en la Universidad Hebrea, donde hice mi primer título. Y en el 78 nuevamente buscamos otros horizontes de seguir estudiando en Estados Unidos. Y fuimos los dos, mi esposo y yo, becados. Mi esposo se llama Michael Epperbaum. Fuimos becados a estudiar en la Universidad de Colorado. Y ahí yo hice la maestría, él hizo el doctorado ahí. Y ya vinimos con miras de quedarnos, y porque teníamos que trabajar, entonces trajimos todos los papeles para poder hacerlo mientras que estudiábamos. Y después ya nos quedamos acá. Solo quiero mencionar que nosotros mandamos a nuestras hijas en todas las ciudades donde vivimos a la escuela hebrea, pero no era integral, sino que era solo los domingos. Yo también enseñé por muchos años en cada escuela hebrea donde nuestras hijas fueron, y fuimos miembros de acá, como todo es basado en religión y nosotros no somos religiosos, fuimos al grupo más liberal que hay, que son los Reforma, y fuimos a esos templos. Pero una vez que nuestras hijas terminaron con la escuela hebrea, que nuestra hija mayor se casó, mi esposo y yo decidimos que religión no es para nosotros y dejamos de ir a los templos. Así que en este momento estamos no afiliados, pero sí tenemos nuestra conexión con Israel siempre. Creemos que Israel tiene que existir, como también creemos que el mundo tiene que existir en una manera igualitaria, como lo dice Iris, y que tenemos que cuidarlo. Es nuestra obligación no solo de cuidar Israel, sino que cuidar el mundo en general. Y esa es la perspectiva que tenemos hoy, en el sentido que tenemos que
el cambio de clima nos afecta, las guerras nos afectan, todo nos afecta en todo lugar, en todo el mundo. Y eso es lo que forjamos. Personalmente, hoy en día, yo y mi esposo no estamos afiliados a lugares políticos, pero sí cuando tuvimos oportunidad de hacer mitzvot, hicimos mitzvot. Cuando en Argentina hubo el corralito, nos contactamos con la trabajadora social de la AMIA y preguntamos cómo podemos ayudar. Nos dijeron que hacen falta lentes para gente de la colectividad y si conseguimos juntar una gran cantidad de lentes y mandarlo, eso puede ser de mucho uso. Medicamentos, ropa. Y con otros amigos judíos de nuestra ciudad hicimos una colecta de todos estos objetos y mandamos. Cuando en Haití tuvieron esas destrucciones terribles, yo vi en un lugar que necesitaban zapatos, que la gente iba descalza y había mucho vidrio. Me puse personalmente juntar 50 zapatos, porque el número 50 para mí es muy importante. Junté 50 zapatos y mandamos a Haití. Yo personalmente no creo en dar limosnas, pero sí creo que tenemos que dar cuando gente está necesitada. Prefiero dar una organización institucional que hace que la gente pueda mejorarse, pero no necesariamente dar limosnas, porque limosnas nadie necesita, la gente necesita recursos para mejorarse, y eso es lo que personalmente yo creo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, sí, tenemos muchas cosas en común, Ana, y creo que estas cosas, si bien nuestros padres eran muy solidarios, yo creo que muchas de estas cosas las aprendimos en el Hashomer Hatzair y en la Hativá Anilevich. Y sin duda. También siendo parte ideológica. Cuando uno es joven, uno tiene ideología que es realmente ideología y no se puede llevar todo a la práctica. Cuando uno se hace más maduro, ve cómo los principios que aprendió, tanto en la escuela hebrea de Posadas como en el Atnuá, y lo seguimos dando. Entonces, quiero agregar que nuestras hijas, las dos, tuvieron oportunidad de vivir en Israel por algunos meses, de disfrutar a sus tíos, pero también de aprender sobre el país. Y hoy en día tenemos una hija, la mayor, que está muy envuelta en judaísmo, su esposo también. Tal es así que mi yerno este año es el presidente de la campaña unida, o sea que él está encargado de la campaña unida en nuestra ciudad de juntar fondos, no solo para Israel, sino para judíos en el mundo que puedan necesitar ayuda económica. Así que la hija menor en estos momentos no está interesada en judaísmo, pero sí tiene una relación muy cálida con Israel. Iris, ¿querés agregar algo? Pienso que más o menos hicimos una síntesis de lo que pensamos, Sí, de lo que pasamos, sí. y que siempre recordamos con mucho cariño nuestra infancia en Posadas, que fue, yo pienso, una época hermosa, con hermosos recuerdos, con muchos amigos, que siempre que nos encontramos, siempre es agradable y es cálido, y parece como que el tiempo no pasó, porque se sigue la charla como si no empezamos de nuevo, como Sí. si se sigue. Así es. Y eso es lo lindo de la verdadera amistad, y de los recuerdos que tenemos para compartir juntos. Sí. Este, Yo quiero nombrar a mis amigas del alma, Laura Novomirsky, Analia Mayo, Silvia Litwin, Rita Zelinger, Laura Fried, Laura Fried, que no me quede, Martita Zelinger, que también fue compañera mía de escuela, María Elena Magram, Taibe Melzer, a todas las tengo en mi corazón.
Me parece bárbaro. Bueno, bueno, Iris, muchísimas gracias por tu aporte. Si pensabas que querés agregar algo más, ahora tenés una Yo pienso, oportunidad. yo pienso que más o menos, no sé si dijimos que en el año 66 nos fuimos, o sea que vivimos en Posadas 10 años. Ujú, Y pienso exactamente eso, que fueron 10 años muy importantes, no sí. solo por la edad que teníamos, sino por las vivencias que tuvimos. Sí, y yo quiero agregar que el hecho que nuestros padres estaban envueltos en la comunidad hizo mucho. En Uruguay nuestros padres ya se envolvieron con la familia más que nada y no tenían ese marco. Entonces nosotras fuimos a grupos juveniles, nuestros hermanos fueron a la escuela hebrea, pero no era lo mismo. Esa calidez de segunda casa no la tuvimos en Uruguay Es verdad, con familia y todo. Tuvimos segunda casa en la TNUA, pero no era lo mismo. es verdad, Entonces cerramos con eso. La segunda casa nos queda en Posadas. sin duda.